días. Good morning. Estamos continuando, We will continue. llegando al fin de una serie que se llama Una Esperanza Viva. Actually, getting to the end of a series that is called A Living Hope. Escrita a iglesias por todo el Imperio Romano. This was written through the churches all the way throughout the Roman Empire. Y Pedro quiere animar al pueblo, And Peter wants to encourage the people, cristianos que han estado sufriendo mucho Christians that have been suffering so much bajo el Imperio Romano. under the Roman Empire. El emperador Nero The Nero, the emperor, había quemado la ciudad de Roma had burned the city of Rome porque quería construir más para su propia gloria. because he wanted to build more for his own glory. ¿Y sabes a quién acusó And do you know who he accused por la destrucción de Roma? for the destruction of Rome? Tenía que culpar a alguien. He had to blame somebody. Y dijo, voy a culpar a este nuevo grupo que se llaman los And he cristianos. said, I'm going to blame this new group that they're called Christians. Entonces había una persecución severa, So there was a severe persecution. muchas cosas horribles que pasaron. Many horrible things that were happening. Esta es una fotografía muy And famosa this is a picture that is very famous de la antigüedad from old days que describe al emperador and describes the emperor usando a los cristianos, using the Christians, preparándolo aquí, preparing them como antorchas para su palacio. as torches for his palace. Imagínense, Could you imagine y tanto sufrimiento que estaba pasando, so much suffering that was happening? que Pedro quiere animar a las And iglesias Peter wants to encourage the churches de lo que Dios está haciendo en ellos, of what God is doing in them, la esperanza viva que tienen. the living hope that they have. Y estamos en capítulo 4 de Primera de And now Pedro. we are in chapter 4 of First Peter. Si tienen su boletín, If you have your lo bulletin, pueden llenar allí. you may fill out the. Este mensaje está titulado, This message is titled, estoy sufriendo, I am suffering. ¿qué debo hacer? What should I do? ¿Cómo debo de pensar How am I supposed to think en la situación donde yo me encuentro ahora? in this situation that I have been found now? Tal vez esta semana Maybe this week padeciste una dificultad, you went through a difficult, escuchaste un mensaje difícil de tu salud heard a very difficult message about your health o una situación difícil. or a situation that is difficult. A mí me pasó esta semana. It happened to me this week. Dije, no, di unas buenas noticias a I alguien gave some good news to y somebody, me regresaron con malas and noticias. then they came back to me with bad news. Me dijeron, qué bueno, Timoteo, They said, "Good, Timothy, pero ahora estamos esperando esto. but now this is what we're expecting." Y estaba pensando, And then I was thinking, Señor, pero estoy haciendo esto para ti. Lord, but I am doing this for you. ¿Por qué está pasando eso? Why is this happening? Y de eso está escribiendo Primera de Pedro. So that is what First Peter is written about. En 1950 In 1950, había 5 misioneros there were 5 missionaries, que fueron a Ecuador and they went to Ecuador. y su meta era alcanzar a los tribus en el bosque del Amazonas en ese lado de Ecuador. And their goal was to reach the tribes in the Amazons. Un hermano que se llamaba Jim Elliot There was a brother named Jim Elliot y 4 más and 4 more. fueron y con un avión They went with a plane, estaban dando recursos a un tribu muy aislado, and they were given resources to this tribe that was very remote. tratando de alcanzarlo con el evangelio. They were trying to reach them with the gospel. Después de mucho tiempo, After many years, pensaron que tenían una buena relación con este tribu they thought that they had a good relationship with this y tribe, dijeron, es ahora, and they said, "It is now. vamos a aterrizar, Let's just get down. vamos a aterrizar el avión, We're gonna get down. land, Land. Thank you." y iba a ser el primer contacto con ellos. That was gonna be the first contact with them. Muy aislados de este tribu, no conocía nada del mundo exterior. They were very isolated. They didn't know anything about the world outside. Y aterrizan el avión, So they landed. tratando de conocerlos, They were trying to meet them, pero en un momento que no se esperaron, but at a moment that they did not expect, este tribu los atacó this tribe attacked them, y fueron and asesinados. they were assassinated.
Y la noticia de lo que había pasado So the news of what had happened fue por todo el mundo cristiano went throughout the world, the Christian world, de lo que había pasado. about what happened. El sacrificio The sacrifice. tratando de alcanzar Latinoamérica por el Evangelio These men were trying to reach Latin America for the y gospel. el sacrificio que había pasado. The sacrifice that they had gone through. Yo creo que nuestro hermano Carol aquí, I believe that our sister Carol, right here, creo que ella conoció la familia. I think that she met the family. Ella era hija de misionera en Ecuador She is the child of missionaries in Ecuador, y conoció un poco de la familia. and she met a little bit this family. ¿Y qué hacemos en situaciones así? So what do we do in situations like these? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Look what 1 Peter chapter 4 says. Puesto que Cristo ha aparecido en la carne, amarse también ustedes con la misma actitud, porque el que ha aparecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corren con ellos en el mismo desfreno de desilusión. Por eso los ultrajan, ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto ha sido anunciado el evangelio aún a los muertos para que sean juzgados en la carne con los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Vemos aquí en el principio del capítulo 4. So we see here at the beginning of chapter 4, Pedro dice, yo sé que han sufrido mucho. Peter is saying, I know you have suffered a lot. Aún se acuerdan de capítulo 3. If you remember chapter 3, Hablamos del sufrimiento al fin de capítulo 3. we're talking about suffering towards the end of the chapter. Y cuando estaba preparando este sermón, And then when I was preparing this sermon, yo dije, ¿por qué, Señor? I was like, why? Otro capítulo de sufrimiento. Another chapter on suffering. Yo no quiero hablar de I sufrimiento. don't want to talk about suffering. Quiero hablar de promesas. I want to talk about promises. Las posiciones y nuestra identidad en Cristo. Our position and our identity in Christ. Y sentí una carga en mí, So I felt this burden in me, pero Dios en su soberanía but God in His sovereignty, me comunicó, hay gente que necesita escuchar. He communicated to me that there are people that needs to hear Y this. en nuestro sufrimiento, And in our suffering, ármense con la actitud de Cristo He's saying that you need to be armed with the suffering of Christ. hacia el His attitude. sufrimiento. His attitude towards suffering. Mira cómo empieza versículo 1. Look how verse 1 begins. Ármense ustedes con la misma actitud. It says that you are to arm yourself with the same way of thinking. La mente de Cristo. The mind of Christ. Cómo Cristo actuó y pensó y su actitud en el mundo. How did Jesus think and how he act towards the attitude of people in the world? Tal vez han escuchado esto. Maybe you have heard this. Necesita la mente de Cristo. You need the mind of Christ. Y esto es una frase muy mal usado en muchos círculos And cristianos. this is a phrase that is not used correctly in many circles of Christians. Porque el contexto de este tema, Because the context of this theme de la actitud de Cristo, la mente de Cristo, about the attitude of Christ, the mind of Christ, es para prepararnos, it's to prepare us, para refinarnos to refine us en medio del in sufrimiento. the midst of the suffering. Dice, Señor, purifícame como el oro And the Lord says, purify me like gold, para que tenga un amor y un deseo más para ti so that I may have a desire and more love for you, y puedas usarme más en esta and situación. that you could use me more in this situation. Pero la teología de la prosperidad But the theology of prosperity ha cambiado
este término la mente de Cristo. has changed this term about the mind of Christ. Se vuelve más acerca de mí. It's more about me. Te dicen, ¿sabes lo que te falta, caballero? They tell you, you know what you're missing? Es la mente de Cristo. It's the mind of Christ. Tienes que tener la mente de Cristo. You have to have the mind of Christ. Y uno dice, bueno, ¿a qué se está refiriendo? But they don't say about it's referring to. El evangelio de la prosperidad The gospel of prosperity, es poder mental para ganancia material. it's mental power for gain. Ellos dicen, la mente de Cristo es, They say the mind of Christ is, ¿ves ese carro allí? you see that car right there? Tiene la mente de Cristo. You have the mind of Christ. Declara lo que es tuyo. Declare is yours. Piensa que positivamente Think positive, y Dios te lo va a dar. and God is going to give it to you. Ellos dicen, tienes que demandar tus derechos They divinos. say you need to demand your divine rights Cualquier precio. at any cost. Tú eres hijo o hija de Dios. You are a child of God. Decláralo. Declare it. Tómalo. Take it. Que nadie te diga Do not let anybody to tell y you que te hable mal. or talk bad. Tú dices, no me hables así. You tell them, don't talk to me Sí, yo like sé that. que llegué tarde al trabajo, I know I got late to work, pero yo tengo la mente de Cristo. but I have the mind of Christ. Yo declaro que llegué a tiempo. I declare that I came here in time. Es broma, pero así piensan en la It's a joke, but gente. people are thinking like that. Y esto es lo más triste. And the saddest thing Enseñan is that they que teach supuestamente la mente de Cristo that supposedly the mind of es Christ escapar el sufrimiento. is to escape suffering. Dicen cosas como esto. They're saying things like this. Dios no quiere que tú sufres. God doesn't want you to suffer. No. Eso es porque te falta fe. No, you're suffering because you have a lack of faith. Es porque tú no lo has declarado. It's because you have not declared it. Y es tu culpa que estás sufriendo. It's your fault that you are suffering. Tienes que escapar el sufrimiento. You need to escape from suffering. Tienes la mente de Cristo. You have the mind of Christ. Es una falsa doctrina. That's false doctrine. Porque yo no veo a nuestro Señor Jesucristo Because I do not see our Lord Jesus Christ que escapó el sufrimiento. that he escaped suffering. Padeció por el sufrimiento. He actually suffered. Todo un movimiento misional en el mundo Any missionary movement in the son world cristianos que dicen, Señor, aquí estoy. is from Christians that said, Lord, here I am. Aunque yo sufro, Even if I suffer. la pasión de compartir Cristo es tan importante. The passion of sharing Christ is so important. Y otra falsa doctrina And there's another false de doctrine esta mente de Cristo, of this mind supposedly of Christ del Evangelio de la Prosperidad, from the prosperity gospel. es de ascender en la vida. It's to ascend in life. Cristo no quieres que te quedes allí. Christ doesn't want you to stay. La mente de Cristo, There. tú tienes que ser el jefe. The mind of Christ says that you are to be the boss. Mejor casa, A better house, mejor trabajo, a better job, mejor salud, better health, mejor influencia. better Y influences. lo vemos en todos lados, And ¿verdad? we see this everywhere. Es muy atractivo. It is very attractive. Aún yo leyéndolo, Even me, when I read it, yo digo, eso me parece un poco bueno. I was like, well, that kind of Yo no sounds quiero good. sufrir. I don't want to suffer. Yo quiero moverme adelante en la vida. I want to move forward in life. Piensa de lo que has sacrificado por el Señor. Think of what you have sacrificed for the Y Lord. dices, ¿por qué se le dio esa oportunidad a esa persona? And then you go like, why this opportunity was given to this person? Yo estoy siendo fiel, Señor. I am being faithful, Lord. Y te empiezas a preguntar. And then you begin to question yourself. Y es ahí donde la falsa doctrina And that's where false doctrine nos empieza a ser muy atractivo. ¿Verdad? begins to be attractive. Pero la mente de Cristo But the mind of Christ se revela en Pedro capítulo 4 is revealed in 1 Peter chapter 4 y Filipenses capítulo 2. and also in Philippians chapter 2. Como empezó este pasaje. And as this passage began, Dice, voy a humillarme. it says, I am going to be humiliated. Voy a despojarme, despojo personal. I am going to deliver myself from my divine rights. Si Dios me ha hecho hijo o hija de Dios, God has made me a child of God, pero como Cristo but as like Christ. no voy a exigir mis derechos. Like Christ, I am not going to proclaim, not proclaim. I'm not going to demand. Yo voy a decir, voy a servir. I'm just going to say I'm going to serve. Estoy liberado de mis derechos divinos. I release my divine rights. Dios me va a bendecir. God is going to bless me. Yo voy a servir con
con todo lo que Dios me pone I'm going to enfrente. serve with all that God has given me. Y si sufro, And if I suffer, lo voy a tomar I am going to take como it el proceso de Dios as God's process. para refinarme, And this is to refine para me transformarme and to transform me y para hacerme una persona más en la imagen de Cristo, so that I may become a person more as the image of Christ. aunque sufre, Even if I suffer, con más gozo, but with joy, con más paz, with more peace, con un propósito más profundo, with the most profound purpose, sin que las cosas materiales que predican los predictores de la prosperidad without allowing those material things that are being preached by the prosperity preachers. y si tengo que bajarme, movilizarme para abajo If I need to go down para servir a la gente. to serve people, Señor, si tú me estás llamando a hacer eso, Lord, if you're calling me to do that, lo voy a hacer I'm gonna do it porque tú me vas a levantar. because you're going to lift me up. ¿Ves la diferencia Do you see the difference? de la mente de Cristo que vemos en Pedro capítulo 4 Of y the Filipenses mind of 2? Christ that we are seeing here in 1 Peter chapter 4. Vemos en versículo 1, We see in verse 1 el que ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado. that the one that has suffered in the flesh has ceased from sin. ¿Qué significa esa parte de versículo 1? What does that mean? What part? What does that mean? Significa que el sufrimiento nos da cuenta de lo que realmente es importante. It means that suffering allows us to figure out what's actually important. Revela nuestras prioridades y nuestros It valores. reveals our priorities and our valor. Hay una cita del pastor Tim Keller que me encanta. There's a side from Pastor Keller. Él dijo, enséñame una persona que no ha sufrido He says, show me a person that has not suffered, y yo te voy a enseñar una persona muy superficial. and I will show you a person that is very superficial. Porque el sufrimiento hace profundizar la obra de Dios en nuestras Because vidas. the suffering allows the work of God to be revealed in our lives. Revela lo que es realmente importante y nuestros valores. It reveals what is actually important and our values. Y podemos alinearlo con Dios y sus And propósitos. then we could align it with God and His purpose. Vemos en versículo 2 We see in chapter 2 y en versículo 3 and chapter 3 que dice, no sean como el mundo. that it says, do not be like the world, Están en todo tipo de cosas, that they are in everything. todo tipo de lujurias, cosas All type of, mundanas. things from the world, orgies and lust. Y dice, todo tipo de cosas que están padeciendo en este tiempo. All type of things that they're suffering. Y la at this gente van a time. pensar que son extraños And people is going to think this is strange por no participar en todo eso. if they don't participate in all these things. Pero el sufrimiento nos ayuda a recordar But suffering allows you to remember y enfocar en lo que es realmente importante. to focus on what's important. Es lo que dice en versículo It's 2. what verse 2 says. Dice, van a pensar que son extraños. Now they're going to think you're strange. Todos tienen una persona en su vida Everybody has a person in their life que dicen, ¿qué te pasó? Tú eres diferente. that says, what happened to you? You're different. Yo acuerdo cuando eras un joven I remember when you were young, y eras completamente you diferente. were totally different. Estás con los aleluyas ahora. You are now with those hallelujahs now. No entienden. They don't understand. Pero el sufrimiento nos cambia la forma de pensar. But the suffering changed our way of thinking. Y si dejamos que bíblicamente nos transforme el Espíritu Santo, And if we allow the Holy Spirit to transform us biblically, nos hace ver lo que es realmente importante. then He will show us and let us see what's important. Tenemos tres opciones. We have three options. Podemos llevarnos por falsa teología, We could go through false theology como la prosperidad, as the prosperity, o puedes tener buena teología, or you could have a good theology, pero tu corazón está duro. but your heart is hard. Te ha pasado demasiado como cristiano Too many things have happened to you as a Christian, y no estás atendiendo a nada. and now you're not even congregating. Yo tengo muchos amigos I have many friends que estaban conmigo en el seminario that were with me in the seminary, y hoy en día, and today, después de 15 años, 15 years, de los 10 que era amistad con ellos, the 10 that I friendship with them, solo 3 están en el pastoreado. hoy en only día. 3 are pastoring. ¿Por qué? Why? Porque
se dejan llevar por uno u otra cosa. because they allow themselves to be tossed around from one thing and another. En vez de tener una perspectiva, una teología correcta del Instead of sufrimiento. having a good perspective and a good theology about suffering. La misma presión Pressure, que hay en el carbón, I didn't hear that. coal, que hay en el carbón. It's Oh, on coal. the pressure that is in carbon La única diferencia has one difference. es que la presión en el carbón And that is that the pressure in it, correctamente hace un diamante. if it's done correctly, it will form a diamond. Y la pregunta para ti, But the question for you en tu is, sufrimiento, en tu dolor, in your suffering, ¿vas a dejar que Dios te transforma in your pain, are you going to allow en algo hermoso y algo bello to transform you in something beautiful para que Dios te pueda usar so that God can use you más y más more and more en los tiempos que vienen? in the times to come? ¿O vas a endurecer tu corazón? Or are you going to harden your heart ¿Vas a decir, pobre de mí? and you're going to say, poor me? ¿O te vas a llevar por falsas teologías y las cosas del mundo? Or you're going to go with false theologies and the things of the world? Mira lo que dice en 1 de Corintios 4, What 16. it says, 2 Corinthians 4:16. Por tanto, no desmayándonos más bien, aunque se vaya desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se está ¿qué? Renovando en día en día. Yo oro este versículo mucho. I pray this verse. Digo, Señor, ya no puedo. And I say, God, Con esta I can't, situación I can't anymore with this situation. me siento viejo. I feel old. Estoy perdiendo mi pelo. I'm losing my hair. Es la culpa de tal. And it is somebody's Y fault. digo, Señor, pero estás renovando. Dices que estás renovándome But he is telling me that he's renewing me día y día. day by day. Y yo creo en esa promesa. And I do believe in that promise. Y en medio del dolor y el And in sufrimiento, the midst of the pain and the suffering, Dios, en la presión de la vida, the pressure of life, estás sacando la belleza del diamante de Cristo Jesús. in the midst of that, God is bringing out the beauty, that diamond in you. Pero el versículo 5 y 6 dicen Well, esto. verses 5 and 6 is this. Dice que viene el juicio de It Dios. says that the judgment of God is coming. Vino a declararlo And he comes to declare it a todos y viene y el sufrimiento señala hacia el juicio de Dios también. to all of us. So that suffering is showing us, it's bringing us to the judgment of God. Y tal vez nosotros estamos sufriendo un poco en esta vida, So maybe we're suffering a little bit in this life, pero el juicio de Dios viene al fin. but the judgment of God is coming to the end. Los que son salvos por Cristo, For those that are saved by Christ, ya no hay condenación, ya no hay juicio. there is no condemnation for them. There is no judgment. Cristo lo ha tomado, Christ have taken pero them. los que no conocen a For Cristo, those that do not know el Christ, sufrimiento nos recuerda the suffering is going to que remind viene el juicio final de Dios. that the final judgment of God is coming. Mira lo que dice que vimos en capítulo 1 de Pedro. Look what we saw in the first chapter of Peter. Perdón, versículo 7 continúa en esto. Verse 7 continues like this. El fin de todas estas cosas se han acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuración. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios les da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el dominio y los siglos de los siglos. Amén. El segundo punto que hacemos cuando estamos sufriendo, So the second point that we make when we're suffering nos hemos armados con la mente de Cristo. is that we have been armed with the mind of Christ. Decimos, Señor, transfórmame. And we say, God, transform me. Y número 2, And number 2, nos amamos profundamente y servimos fielmente. we love each other deeply and serve faithfully. Es solo la obra del Espíritu Santo. It's only the
work of the Holy Spirit. Porque cuando yo estoy sufriendo, Because when I am suffering, quiero aislarme de la gente. I want to isolate myself. No from quiero people. servir a la gente. I don't want to serve people. Digo, Señor, cuando yo pase por esto, And I say, Lord, when I go through this, después voy a amarte más. then I'm going to love you more. Después voy a ser más fiel para servir Then I'm going más. to be more faithful. Pero Pedro le dice a los hermanos But en Roma, Peter is telling the people in Rome, al contrario, on the contrary, ora que el Espíritu Santo pray that the Holy Spirit les ayude a amarse en medio del sufrimiento will más help you profundamente. to love each other more in the midst of the suffering. Sirven más fielmente. Serve faithfully. Porque cuando estoy sirviendo a otros Because when I am serving somebody y else, diciendo, Dios, tú tienes que darme un amor en esta situación. then we say, God, you need to give me love in this Porque situation. yo no puedo. Because I Y can't. el Espíritu Santo trae su poder y nos transforma. Then the Holy Spirit comes with His power and transforms. Pero yo soy fiel para ser amorosamente con el pueblo de Dios, But then I need to be faithful to be lovely with people of God. sirviendo fielmente. Serving faithfully. No estoy esperando que vengan esas emociones a I mí. am not expecting these emotions to come to me. Digo, Dios, tú lo vas a tener que hacer. I say, God, you're going to have to do it. Porque no es natural. Because it is not natural. Y Dios lo empieza a hacer en But nosotros. God begins to do it in us. Yo llegué el martes a la práctica, On Tuesday, I came to practice después de un lunes difícil, after a difficult Monday. y estaba en mal humor. And I was Not in a good mood. not in a good mood. Y vi toda la gente aquí. And I saw everybody Y here. yo dije, mira qué contento está la gente. And I was, look how happy they are. Listo para They're practicar. ready to practice. Saben que cuando ustedes vienen You know that when you come a sentarse y escuchar la palabra de to Dios, sit here and listen to the Word of todos God, los líderes que preparan tanto, all the leaders that you see here preparing eso everything, anima nuestro corazón. that actually encourages our heart. Todo su presencia Only their presence, nos da. Dios empieza a hacer eso en nosotros. God in His presence begins to do that in us. Decimos, Señor, yo no puedo. You say, God, I Y can't. después vemos gente nueva. But then we see new people, Vemos gente que están llegando todavía. people that are still Y coming. Dios dice, yo te voy a dar un amor más profundo. And God says, I'm going to give you a love even more profound, Una fidelidad para mí, para hacer la obra de a Dios. faithfulness for me to do my work. Para tu familia. For your family, A mí lo que me encanta ver I love to read es esta juventud. that this youth, De los bebés a los jóvenes, from the babies to the young, llegando aquí. coming here, Y el Espíritu Santo me habló el martes. and the Holy Spirit talked to me on Y me ve, Tuesday. ¿ves esos jóvenes? Did you see that youth? ¿Ves tu hijo corriendo por los asientos, brincando por ahí? Did you see your son running all the way on top of the chairs? Y yo, sí, lo veo, And I was like, lamentablemente. I see him, I see him, I see him. Y digo, por eso estás aquí. And then he says, that's why you're here. Es la obra que estoy haciendo en ellos. The work I'm doing in them. Dios lo está profundizando. God is getting profoundly. Pero versículo 7 dice, en el sufrimiento, And then in chapter 7, it says une a la iglesia en oración. that in the suffering, he unites the church in prayer. Tal vez tú nos dices, no sé por qué, pero tengo que estar en oración. Maybe you're thinking, maybe I don't know why, but I need to be in prayer. Seguimos animándolos a todos ustedes. So we continue to encourage all of you Antes del servicio, before the service. digan el grupo de intercesión y We oración. have a group of intercession and prayer. Dios está haciendo obras increíbles y maravillosas ahí. Works and marvelous things in there. Oramos por ustedes. Pray for you. Oramos que Dios rompe barreras. Pray that God will break the Y barriers. ese sentimiento que sientes en el sufrimiento, And that feeling that you having in the suffering. versículo 7 dice, es la necesidad de estar en oración unidos con el pueblo de Dios. Verse 7 is showing you that suffering is what you need. It's that you need to unite with the church and in prayer. Y Dios te va a ministrar a ti también. And God is going to minister to you as well. Y dice en versículo 7, enfóquense And then verse 7 it also says that you are to focus en esa oración. in that prayer. Pero también dice en versículos 8 y 9, But then on verses 8 and 9 also el it says el sufrimiento nos une a la iglesia en el servicio. that the suffering unites the church in service. Y empieza a mencionar diferentes formas de servicio en And it versículos begins 8 y to 9. mention different types of services. No es una lista completa, It's not a complete list, pero una idea.
but it's an idea. Tienen el don para recibir a la gente. There's the gift to receive people. Recíbenlos. That if you have that gift, then receive people. Tienen el don de dar. You have a gift of giving, Den. then give. Cualquier talento o don que tengas. Any talent, any gift that you have, Especialmente en un tiempo difícil de sufrimiento. especially in a difficult time of suffering. El Espíritu Santo unifica la iglesia para servir The juntos. Holy Spirit unifies the church to serve together. Y lo menciona de esta forma. And it's mentioned in this way. Servir a otros, dice, lo llama la gracia multiforme de Dios. It's a manifold grace of God. Me encanta ese término. I love that term. Es un término griego It's a great term que revela que la gracia de Dios that reveals that the grace of God no solo de una forma, is not in just one way. no solo el pastor aquí predicando It's not only the pastor preaching here, o la música hermosa que or recibimos the cada domingo, beautiful music that we receive on Sundays, pero es el hermano que te llama, but it is that brother that gives you a call. es persona que te trae algo a la casa que necesitabas, It's a person that brought something to you in the house, something you needed. es el hermano que está enseñando a tus niños. It's that brother that is teaching your children. Es la cosa más asombrosa de la iglesia y la multiforme gracia de It Dios. is very awesome, and it's the manifold grace of God. Que Dios nos permite a nosotros servir uno a los That otros. God allows us to serve each other. Y es algo increíble y hermoso. It's incredible and it's beautiful. Estaba pensando del grupo que donde vamos en Orlando se llama Las Artes Finas Cristianas. I was thinking about the group that we go, this fine arts, Christian fine arts. Los jóvenes presentan su arte para el Señor en diferentes formas. Where our young people do present their talents in different ways. Pero lo que me encanta más que nada But what I love most es ver a juventud is to see the youth sirviendo de multiforme, diferentes formas. serving in a manifold way. Y eso anima el corazón. And that helps the heart. Porque tú te dices a ti mismo, Señor, pero no lo sabía. And then you go like, you tell yourself, oh God, but I didn't know this. Tantas formas creativas So many creative ways para servirte. to serve you. Yo tenía esa necesidad. And I had that need. Y tú traíste ese hermano, esa And hermana. you brought that sister, that brother, Y me ministró. and they ministered Me ayudó. to me. They helped me. Señor, la multiforme gracia de Dios es Lord, increíble. your manifold grace is great. It's incredible. Y amigo, quiero decirte algo. And I want to tell you something, Si my tú estás friend, aquí como cristiano that if you are here as a y Christian Dios te puso aquí, and God placed you here, Dios quiere usar la gracia multiforme de Dios por medio de ti God wants to use His manifold grace through you para glorificarse a sí to mismo, glorify Himself. usar tus dones y talentos. Use talents and your Y gifts. mientras sirves, And as you serve, aun si estás sufriendo, even if you're suffering, Dios te va a transformar. God Dios is te gonna va a help you. ministrar. He's going to minister Dios to te you. va a madurar. God is going to mature Y you. es lo que Pedro está diciendo a los cristianos en ese momento. And this is what Peter is telling to the Christians at that moment. No te alejes de Dios. Do not stay away No from God. endurezcas tu corazón. Do not make your heart harder. No te llevas por otras teologías y doctrinas Do falsas. not go with other doctrines and theologies that are false. Promete tu corazón a Dios. Commit your heart to God. Únete en la oración con el pueblo de Dios. Unite in prayer with the people of Y God sirve juntos. and serve together. El otro día, The other day, un hermano me dijo, ay pastor, pero eres tan bueno. a brother told me, oh, Pastor, you're so good. Siempre me visitas. You always visit me. Y yo digo, hermana, yo no fui el que te visitó. And then I was like, but I wasn't the one that visited you. Fue la hermana aquella, el hermano Rey, la hermana It was Mercedes. this sister, that brother, Fue este hermano, was this other brother. hermano Luis, diferentes It was personas. different people. Y yo le dije a esta hermana, And I told this sister, hermana, usted es fácil de amar. sister, you are easy to love. Dice, no, pero tengo be muchos loved. problemas. She said, but no, but I have a lot of Y yo le dije, problems. no, ¿sabe por qué es fácil de amar? And I said, no, you know why it's easy to love you? Número uno, porque cuando tiene necesidad, Number one, because when you have a need, nos deja saber cómo podemos ayudar. you allow us to know how we can help. Y aunque no es el pastor mismo que lo está haciendo, And even if it's not the pastor itself who's doing it, tú ves la multiforme gracia de Dios por medio de los you otros see hermanos. the manifold grace of God through
the sisters and No brothers. estás ahí esperando. You are not sitting there Diciendo, waiting. el pastor no me llamó. Oh, pastor did not call Y al me. otro le dice, ¿le dijiste al pastor tu And problema somebody tells you, did you tell the pastor o about la it? necesidad que tienes? Oh, the need that you have? No, no le dije. No, I didn't tell him. Pero él ha de saber. But he should know. Hermano, soy pastor. I am the pastor. No soy profeta. I am not a prophet. Por eso está el multiforme gracia de That's Dios. why the manifold grace of Estamos God creando is equipos, there. We're creating teams, líderes leaders más capacitados que yo that are more capacitated than me, para que la multiforme de Dios se manifieste so aquí. that the manifold grace of God will be manifested. Y doy gracias a los hermanos y hermanas And I give thanks to the sisters and the brothers que dicen, Señor, yo quiero servir. that say, Lord, I do want to serve. Porque ellos también tienen problemas. Because they also have problems. También están sufriendo. They are also suffering, Pero han hecho ese compromiso. but they have made that Y commitment. Dios los está bendiciendo. And God is blessing them. Piensa del cuerpo humano. Think about the human Hay body. cientos de músculos y miles de nervios en nuestro cuerpo. There's hundreds of muscles and thousands of things that happen in our body. Pero si el dedito pequeño de tu pie te But duele, if your pinky parece que te afecta toda la vida, ¿verdad? is hurting, it seems like it's hurting your entire life. Entonces, cuando tú no estás aquí ayudando, So when you're not here helping, no nos dices tu necesidad. and you don't tell us your need, Quieres que leamos la mente. you want us to read minds. Te has ido por 3 meses y dicen, bueno, nadie supo que me fui. You left 2-3 months and you say, well, nobody knew I left. Pero no dijiste saber a nadie la necesidad. But you did not let anybody to know what was the need. Hermanos, queremos ser el cuerpo sirviendo juntos. We want to be that body serving Y together. Dios en su gracia, And God in His grace, si lo recibes, if you receive Him, tiene algo para ti para madurar y He- crecer y Yes. servir aquí. He has something for you to mature and to make you grow No- and serve right here. No somos perfectos. We're not perfect. Eso no. That's not like that. Pero la gracia de Dios multiforme se puede But the manifestar. multifold grace of God is, Y se está manifestando. and it is being manifested. Continúa Pedro en esta forma. Now Peter continues in this form. Amados, In this way. amados, no se sorprenden por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les acontecería una cosa extraña. Vamos a hacer una pausa ahí. Let's make a pause right here. Cuando ellos leyeron ese versículo, When they read this el verse, fuego que arde, the fire that is burning, eso no era simplemente una idea. that was not just an idea. Recuerda que habían hermanos cristianos Remember that there were Christian sisters and que brothers literalmente el imperio romano estaba quemando that como literally antorchas por la the noche. Roman Empire were burning them as torches. Y él dice, no se sorprendan por las tribulaciones. And he's telling them, do not be surprised by these trials. Continúa, antes bien, gócese a medida que participen en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezcan como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en el asunto, en asuntos ajenos. Pero si alguien padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifiquen a Dios en este nombre. Porque el tiempo del juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que el justo con dificultad se salva. ¿En qué irá a parar el impío y pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomiendan su vida al fiel Creador, haciendo el bien. Yo me imagino I imagine que Pedro con lágrimas escribía esto. that Peter was writing these with tears. Y él decía, regocíjense en el sufrimiento. He was telling them, rejoice in your Y suffering. nuestra naturaleza dice, ¿cómo?
And our nature says, how? ¿Cómo voy a regocijarme en el How am I sufrimiento? going to rejoice in the suffering? Dice, regocíjese al compartir los sufrimientos y las pruebas de Cristo. He was saying, rejoice as you share the suffering and the trials of Christ. ¿Cómo hacemos eso? How do we do that? Condenamos nuestro espíritu a nuestro Creador fiel. We commend our spirit to the Creator. Y dice, esperen, primeramente, esperen las pruebas. It is saying, first of all, expect trials. Todos queremos una vida cristiana We all want a Christian life sin pruebas, ¿verdad? without trials, right? Salud, dinero, influencia. Señor, es lo que Health, quiero. Amén. Yo lo recibo. money, and influences. That's what I want. Pero la vida cristiana dice que debemos esperar las pruebas. But the Christian life in the Christian life you are to expect trials. Aún regocíjense en las pruebas. Rejoice in the trials. Dios te está purificando, God is purifying. te está preparando. He is preparing you. Y número 3, Number 3. tal vez algo que yo he estado meditando esta semana. Maybe this is something that I have actually been meditated on this week. Pedro dice, Dios quiere que te examines en la prueba. And Peter is telling, he wants you to be examined by yourself. Pregúntate, ¿qué quiere que Dios quiere que tú aprendas en esa situación? Ask yourself, what is it, God, that you want me to do in this situation? En vez de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Instead of saying, why is this happening to ¿Por me? qué esta persona tiene más bendiciones o más responsabilidad que yo? Why does this person has more blessings than me? Dice, Señor, ¿qué me estás enseñando? Then you should ask God, God, what is that you're teaching me? Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus Christ, después de ser resucitado, after he was resurrected, estaba estableciendo al apóstol Pedro. he was establishing the apostle Peter. ¿Recuerdas que Pedro negó a Cristo Remember that Peter denied Christ 3 veces? 3 times. Y después de la resurrección, And then after the resurrection, Jesús dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Jesus asked Peter, do you love me, Peter? Estaba con los otros discípulos. He was with the other disciples. Estaba listo para ir al cielo celestial. He was ready to go to heaven. Pero antes estaba estableciendo Pedro de nuevo. But before that, Jesus was establishing Peter. Y again. Pedro dice, sí, yo te amo, Señor. And Peter said, yes, I love you. Lord." Jesús dice otra vez, ¿me amas, Pedro? And Jesus again asked him, Peter, do you love me? Y él dice, sí, te amo, Jesús. And he said, yes, I love you, Y él Jesus. dice, alimenta mis ovejas. And then Jesus said, feed my flock. Y una tercera vez le And then a pregunta, third time, Jesus asked him, Pedro, ¿realmente me amas con tu? Peter, do you really love me with your heart? Imagínate que alguien te pregunta eso. Could you imagine somebody asking you that? Después de tratar de restablecer la relación. After trying to reestablish the relationship. Y yo me imagino que Pedro empezó a llorar, And I imagine that Peter was crying, examinando su vida. examining his own. Dice, Señor, tú sabes que te amo. And he said, Lord, you know that I love Tú you. sabes todas las cosas. Y Jesús dice, yo te he establecido, Pedro, And Jesus said, I have established you, Peter, para guiar a todos los otros to discípulos. guide all the rest of the disciples. Tú vas a ser la cabeza You're going to be the head del evangelio. of the gospel. Y en ese momento, ¿sabes lo que hace Pedro? And at that moment, you know what Peter did? Mira a Juan, He looked at John, porque a Juan alguien había dicho, Juan nunca iba a morir, because somebody have said that John was never going to die porque era el discípulo amado de Jesús. because he was the beloved disciple of Christ. Entonces Pedro dice, sí, pero ¿qué de él? And then Peter said, yeah, well, what about him? Él va a vivir por siempre. Is he going to live forever? Y Jesús en ese momento dice algo importante Jesus. para nosotros. At this moment, Jesus said something that is important to us. Dice, Jesús dice, si no te preocupes qué hago con Juan, Pedro. Jesus says, do not worry about John, Peter. Si yo quiero que vive para siempre, así será. If I want him to live forever, let it be. Ahora todos los Let it be. discípulos fallecieron. Now, obviamente. all the disciples passed away. Pero el punto es que Jesús estaba diciendo, enfócate en lo que estoy The haciendo. en point tu is that vida. Jesus was telling him, focus what I'm telling you. Deja de ver las bendiciones y lo que estoy haciendo en la vida de otros. Stop watching what I'm doing in somebody else. Yo estoy haciendo una obra en ti. I am doing a work in you. En tu sufrimiento, examínate porque In quiero hacer la your obra en ti. Suffering. I want to do the work in you. Estoy refinando y purificándote bajo presión, cambiándote en este momento. I'm refining you. I am changing you in this moment.
Y nos dice Pedro lo mismo en este pasaje. And Peter is saying the same thing in this passage. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Nos encomendamos nuestro espíritu a nuestro fiel Creador. We commend our spirit to our faithful Creator En la noche, at night. a veces yo preocupándome por muchas cosas. Sometimes I worried about many things. Digo, Señor, lo único que yo puedo hacer en este momento And then I say, Lord, the only thing I could do at this moment es confiar en ti y encomendar mi mente y todas mis preocupaciones en is tus to pies. trust you and commend my mind to you. Dice en Isaías, yo haré reposar en paz perpetua. Isaiah said, I should forever rest. In perfect peace. Uh-huh. Los que ponen su mente en su Señor. Those that place their minds in the Lord. Porque la pregunta no es si vamos a sufrir, Because the question is not if we are going to sino suffer, cómo vamos a responder cuando inevitablemente sufrimos. but how are we to respond when we inevitably just suffer? La historia de los misioneros The story of the missionaries que fallecieron. that die, Las esposas de esos misioneros their wives, fueron a esa tribu they went to this tribe y dijeron, Dios ha puesto en nuestro corazón and they said, God had placed in our hearts alcanzar esa tribu por el Señor. to reach this tribe for the Lord. Y no solamente regresaron las mujeres, And not only the woman went back, trajeron sus hijos they también. brought their children as well. Moraron con estas tribus And they dwell with these y tribes con otros misioneros que llegaron. and with other missionaries that also came. Vivieron con ellos, They lived with them. los bendicieron por They años blessed them for many y por years. fin aprendieron su dialecto, su idioma. And they finally learned their dialect, their language. Y en una conversación, And in a conversation, cuando estaban compartiendo el evangelio, when they were sharing the gospel, uno de los hombres del tribu dijo, no sé si ustedes saben, one of the men of the tribe asked, I don't know if you know, pero antes de que llegaron ustedes aquí a bendecirnos, but before you guys came here to bless us, habían dos hombres there were these men que salieron del cielo that came out from heaven, y nosotros estábamos tan From the sky. aterrorizados and we were terrified que los matamos. that and we killed them. Y es en ese momento And it was at that moment que la hermana Elizabeth that Sister Elizabeth dijo, ese hombre que falleció told them, that man that died, fue mi esposo. it was my husband. Yo estoy aquí And I am here por now amor a Dios y a ustedes. for the love of God and for you. Y Dios hizo una obra increíble en esa tribu. And God did an incredible work in this tribe. Y quiero encomendar ese libro. And I want to recommend you to Se read this llama book. Por Puertas de Asombro. It's Through Gates of Splendor. he said it. Dice, el sufrimiento nunca es en vano. Es el material mismo del cual Dios crea algo nuevo. Si lo ofrecemos a Él, Él lo toma, lo bendice y lo parte y lo usa para alimentar a otros. Me encantó lo que dijo el gran pastor And I love what the great shepherd Charles Spurgeon dijo esto. Charles Spurgeon said. He aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Oren conmigo. Pray with Padre me. Santo, Heavenly Father, transfórmanos. transform us. Danos la mente de Cristo. Give us the mind of Christ. Danos un amor más por nosotros, uno por los otros. Give us more love to one another, Servir juntos. to serve together, Orar juntos. to pray together, Regocijarnos to rejoice, aún en lo más difícil. even in the most difficult times, Sabiendo que vas a tomar nuestro sufrimiento. knowing that you're taking our suffering, Transformarnos. transform us, Y usarlo más de lo que podemos pensar. y and imaginar. use us more than what we can even imagine. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ, Danos la mente de Cristo. give us the mind of Christ. Amén. Amen.